Hay una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta: no heredamos una familia, la construimos. Con cada palabra, con cada reacción, con cada mirada que damos cuando estamos cansados o cuando estamos bajo presión, ahí es donde realmente se define qué clase de familia estamos levantando. Y antes de continuar, si eres nuevo en este canal, quiero invitarte a que te suscribas. Aquí encontrarás contenido profundo sobre estoicismo, relaciones humanas, familia, propósito, disciplina emocional y filosofía práctica. Si estás buscando convertirte en una persona más consciente, más fuerte y más sabia, este canal es para ti. Ahora sí, volvamos al tema. El hogar como primera escuela de virtud. Los estoicos repetían algo que hoy hemos olvidado: el hogar es el primer templo donde se practica la virtud. No es la escuela. No es la religión. No es la sociedad. Es el hogar. Una familia basada en principios no es aquella donde todos piensan igual, o donde no hay conflictos, o donde cada miembro sigue una lista rígida de reglas. Eso no es una familia, eso es una prisión emocional. Una familia basada en principios es aquella donde cada persona es guiada por valores que se viven, no que se imponen. Los principios no se ordenan, se encarnan. Y aquí es donde la vida nos confronta: ¿qué principios estás encarnando tú? ¿Qué ve tu familia cuando nadie te observa desde afuera? Porque al final, los hijos no imitan nuestras palabras, imitan nuestra manera de estar en el mundo. 1. El principio de la coherencia: vivir como quieres ser recordado. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: que tu vida sea tan recta, que incluso si otros hablaran mal de ti, nadie les creyera. Esto no solo es liderazgo, es paternidad, maternidad, hermandad, humanidad. Construir una familia basada en principios comienza por hacerse esta pregunta incómoda: si mis seres queridos copiaran mi comportamiento emocional, ¿estarían construyendo una buena vida? ¿Quisieras que imiten tu manera de reaccionar? ¿Tu forma de pedir o dar perdón? ¿Tu forma de manejar la frustración? ¿Tu disciplina? ¿Tu capacidad de escuchar? ¿Tu integridad? Porque esto es lo que jamás debemos olvidar: tus hijos y tus seres cercanos no escuchan tu discurso, escuchan tu ejemplo. Y no hay educación más poderosa que el ejemplo, porque el ejemplo es imposible de debatir. 2. El principio del respeto profundo: tratar a tu familia como tratas a los desconocidos. Una de las contradicciones más comunes en las familias es esta: tratamos mejor a los desconocidos que a los seres que más amamos. Con los de afuera tenemos paciencia, cuidado, límites respetuosos. Con los de adentro, exigencias, reacciones impulsivas, falta de escucha. Los estoicos enseñaban que la virtud comienza en lo cotidiano, especialmente en el trato con quienes conviven con nosotros. Epicteto decía: no puedes pretender ser sabio en público si eres tirano en tu hogar. Tu familia merece tu mejor versión. No la que queda después de que el trabajo te drenó, no la que se esconde detrás del estrés, no la que se justifica diciendo así soy yo. Ser un pilar no significa ser perfecto, significa ser consciente. Significa detenerte antes de levantar la voz. Significa escuchar aún cuando estás cansado. Significa respetar incluso cuando no estás de acuerdo. Significa reconocer tus errores sin sentir que pierdes autoridad. El respeto no es una reacción, es una decisión. 3. El principio de la estabilidad emocional: tu paz es la columna vertebral del hogar. El hogar tiene su propio clima emocional. Y las emociones del líder o de los adultos son el pronóstico del día para todos los demás. Si tú estás en caos, la casa tiembla. Si tú estás en calma, la casa respira. Por eso los estoicos insistían tanto en la autorregulación. No para ser fríos. No para ser distantes. Sino porque comprendían una verdad milenaria. No puedes guiar a nadie si no puedes guiarte a ti mismo. Una familia basada en principios necesita de tu templanza, no de tu perfección. Tus hijos te observan cuando te equivocas, pero te admiran cuando sabes recomponerte. Te observan cuando algo sale mal, pero aprenden cuando ven cómo decides responder. Tu calma no es solo tuya, es un regalo para todos los que viven contigo. 4. El principio de la honestidad emocional: hablar sin miedo, pero con virtud. Muchos hogares fallan aquí.
O se habla demasiado sin respeto, o no se habla nada por miedo. La familia basada en principios practica la honestidad estoica. Clara, pero no cruel. Directa, pero no violenta. Verdadera, pero siempre con intención de construir. Porque el objetivo no es ganar discusiones, es ganar comprensión. Y esto ningún padre moderno lo dice, pero es fundamental. La confianza se destruye con gritos, pero se construye con conversaciones. Puedes decir lo mismo en tono de paz o en tono de guerra, y el impacto será completamente distinto. Los estoicos llamaban a esto parresía, la capacidad de decir la verdad correctamente. La pregunta es, ¿qué tan seguro se siente tu hijo, tu pareja, tu familia de hablar contigo sin ser juzgados o atacados? Si la respuesta es poco, ahí está el primer ladrillo que hay que recolocar. 5. El principio del propósito compartido. La familia también es una visión. Una familia no debe sobrevivir a la deriva. Debe tener misión. Debe tener norte. Debe tener visión de largo plazo. Los estoicos creían que la virtud se hace más fuerte cuando tiene un propósito colectivo, una razón por la que cada miembro se levanta y aporta. Una familia basada en principios tiene claridad en esto. ¿Qué queremos construir juntos? ¿Qué valores no vamos a negociar jamás? ¿Qué tipo de personas queremos llegar a ser? ¿Qué decisiones tomamos como unidad? Cuando no existe una visión compartida, cada quien jala para su lado, y la familia se convierte en una habitación llena de individuos, pero no en un equipo. Porque una familia fuerte no es perfecta, es unida en propósito. Construir una familia basada en principios es un acto de amor, pero también de disciplina. No es producto del azar, ni de la genética, ni de la suerte. Es el resultado de cómo vives, cómo reaccionas, cómo escuchas, cómo corriges, cómo perdonas, cómo lideras. Es una obra que se construye día a día, con actos pequeños, pero constantes. Ahora avanzamos hacia la parte práctica, cómo se siembran esos principios en la vida diaria, cómo se fortalecen, cómo se transmiten, y cómo se sostienen aun cuando el hogar atraviesa tormentas. Una familia basada en principios no se forma automáticamente con el paso del tiempo. Se construye con intencionalidad, con conversaciones conscientes y con decisiones que se repiten hasta que se vuelven cultura. Porque una familia no es solo un conjunto de personas, es una microcivilización. Y como toda civilización, necesita leyes internas, acuerdos, rituales, límites y un espíritu común para permanecer unida. 1. Los principios se enseñan con rituales, no con discursos. En muchas familias existe la idea equivocada de que los valores se inculcan dando sermones, explicando lo que está bien o mal, o diciendo frases como debería ser así, así se hacen las cosas en esta casa, yo te eduqué para. Pero los estoicos sabían algo muy diferente, las virtudes se consolidan mediante repetición ritual. Un ritual es una práctica constante que no se cuestiona porque se convierte en un pilar de convivencia. Los hogares más sólidos no son los que hablan más, son los que repiten actos simples con sentido profundo. Saludar siempre con respeto, agradecer antes de comer, reconocer errores sin miedo, tener un espacio diario para conversar, apoyarse en tareas compartidas, cerrar el día con una palabra amable. Resolver conflictos sin gritos. No importa si tu familia es grande o pequeña, si vives con niños, adolescentes o adultos, los rituales crean pertenencia. Y donde hay pertenencia, hay principios vivos. Marco Aurelio no necesitaba discursos para inculcar disciplina en su hogar, su rutina matutina era el ejemplo. Epicteto enseñaba la templanza no con palabras, sino con un estilo de vida ordenado y coherente. Los rituales son la forma más simple y profunda de sembrar principios. No tienes que inventar nada extraordinario. Solo elige actos que representen los valores que quieres transmitir y repítelos todos los días hasta que se conviertan en el lenguaje invisible de tu hogar. 2. Los principios se fortalecen creando acuerdos claros. Un hogar sin acuerdos es un hogar donde se improvisa todo, los límites, la comunicación, las responsabilidades, la manera de resolver tensiones. Y cuando la improvisación domina, el conflicto también lo hace. Los estoicos creían firmemente en la claridad, no hacer suposiciones, no dar por sentado que todos entienden, no vivir desde expectativas tácitas que se rompen al primer malentendido.
Por eso, una familia basada en principios necesita acuerdos explícitos. ¿Cómo resolvemos conflictos? ¿Qué está permitido y qué no en esta casa? ¿Cómo nos tratamos cuando alguien falla? ¿Cuáles son las reglas de convivencia básicas? ¿Qué actitudes no toleraremos bajo ninguna circunstancia? ¿Cuál es nuestro compromiso con la verdad? ¿Qué hacemos cuando alguien está emocionalmente saturado? Los acuerdos no tienen que ser rígidos, pero sí deben ser consistentes. La consistencia elimina la confusión, y donde no hay confusión, hay paz. Los estoicos llamaban a esto eunomía, el buen orden, la armonía que surge cuando las normas son claras y justas. Tu familia no necesita perfección, pero sí necesita orden emocional, ético y práctico. Porque donde hay desorden, los principios se diluyen. 3. Los principios se fortalecen al enseñar a pensar, no a obedecer. Aquí viene uno de los pilares más poderosos de esta parte. Una familia basada en principios no busca obediencia, busca criterio. Muchos padres creen que educan cuando ordenan. Pero lo que realmente educa es aprender a razonar. Los estoicos no querían seguidores, querían individuos capaces de gobernarse a sí mismos. Por eso, en un hogar guiado por principios, se fomenta la reflexión. ¿Por qué crees que eso estuvo mal? ¿Qué podrías haber hecho diferente? ¿Qué emoción sentiste y qué podrías aprender de ella? ¿Qué valor decidiste ignorar ahí? ¿Cuál es la consecuencia lógica de esta decisión? No se trata de interrogar, sino de enseñar a tu familia a comprenderse a sí misma. Porque obedecer puede servir en el corto plazo, pero solo el pensamiento crítico sostiene una vida virtuosa a largo plazo. Si tus hijos, tu pareja o tu familia aprenden a reflexionar, podrán elegir principios incluso cuando tú no estés. Y ese es el verdadero legado. 4. Los principios requieren límites firmes pero amorosos. Una de las confusiones más comunes en la crianza moderna es creer que familia de principios significa ser suave, tolerante o extremadamente flexible. La realidad es la opuesta. Sin límites, los principios mueren. Los estoicos eran profundamente disciplinados. La autodisciplina no es un castigo, es la capacidad de actuar conforme a valores incluso cuando la emoción empuja hacia otro lado. En la familia, los límites son esa columna que sostiene la estructura moral. No permitimos faltas de respeto. No toleramos violencia verbal. No aceptamos mentiras. No justificamos malos tratos. No dejamos que la emocionalidad gobierne. No permitimos evasión de responsabilidades. Y estos límites no se sostienen mediante imposición, sino mediante coherencia. Un límite amoroso es firme, constante y claro, pero no humilla, no grita, no controla. Dice, esto no va con nuestros principios. Y como queremos lo mejor, volveremos a intentarlo de otra manera. Los límites amorosos enseñan más que 1000 sermones. Porque no castigan, guían. 5. Los principios crecen cuando hay espacio para el error. Una familia basada en principios no espera perfección, porque la perfección no es humana. Y cuando se exige perfección, lo único que se genera es miedo, miedo a fallar, miedo a hablar, miedo a ser uno mismo. Los estoicos tenían una visión muy clara del error. El error es parte del aprendizaje moral. Un hogar que castiga el error destruye la confianza. Un hogar que acompaña el error fortalece la virtud. Por eso, en un hogar de principios, el error se analiza, no se ridiculiza. El error se usa como enseñanza, no como condena. El error se reconoce abiertamente, sin vergüenza. El error es una oportunidad para practicar humildad. El error se corrige sin resentimiento. Tu familia no necesita perfección, sino seguridad emocional para aprender. Los errores unen cuando se abordan con sabiduría. Separan cuando se abordan con orgullo. 6. Los principios se arraigan cuando el hogar tiene una cultura de gratitud. La gratitud no es una emoción ligera ni una frase de moda. Es una fuerza transformadora que convierte cualquier situación en un espacio de valor. Y es uno de los pilares del espíritu estoico. La gratitud se practica, no se siente. Y cuando se practica, cambia por completo la energía del hogar, se agradece el esfuerzo. Se agradecen los detalles. Se agradece su presencia.
Se agradecen los momentos compartidos. Se agradecen las enseñanzas. Se agradece incluso el conflicto, porque revela áreas de crecimiento. Una familia que agradece, no acumula resentimiento. Una familia que agradece, no da por sentado a sus miembros. Una familia que agradece, construye vínculos que no se rompen fácilmente. La gratitud es un principio silencioso, pero es el que más transforma. 7. Los principios requieren constancia, no intensidad. Aquí llegamos a algo fundamental: de nada sirve un día de paz, si después vienen 10 de explosividad. De nada sirve un discurso inspirador, si no está acompañado de actos pequeños y repetidos. Una familia basada en principios no se construye con grandes gestos, sino con microacciones constantes. Un tono respetuoso. Un esfuerzo por comprender. Una disculpa a tiempo. Una conversación diaria. Una responsabilidad cumplida. Un límite sostenido. Un agradecimiento expresado. Una mirada que transmite calma. La constancia es más poderosa que la intensidad. La intensidad emociona. La constancia transforma. A continuación profundizaremos en cómo sostener principios en momentos de crisis, cómo reconstruir un hogar cuando ha habido conflictos pasados, cómo sanar dinámicas familiares dañadas y cómo convertirte en el líder moral que tu familia admira, no por miedo, sino por inspiración. Hablar de principios cuando la vida está en calma es fácil. La verdadera prueba llega cuando la familia atraviesa crisis, desacuerdos, distancias emocionales, errores pasados que aún duelen, conflictos que quedaron sin resolver, pérdidas, desigualdad de esfuerzos. Discusiones que se repiten, heridas que nadie quiere nombrar, momentos donde el hogar parece un lugar frágil en lugar de un refugio. Aquí es donde se distingue a una familia común de una familia construida sobre principios sólidos. Porque una familia con principios no es aquella que nunca tiene problemas, es aquella que, aun teniendo problemas, no se rompe. Los estoicos lo sabían, el carácter se prueba en la tormenta. Y lo mismo se aplica al hogar, los principios existen precisamente para sostenernos cuando llega el caos. Esta parte es para eso, para que tu hogar se convierta en un lugar resistente, sabio, unido y fuerte. Para reconstruir un hogar, debes iniciar por la verdad. Ninguna familia se sana desde el silencio. Ninguna relación se repara desde la evasión. Los estoicos tenían un compromiso feroz con la verdad. No la verdad que hiere, no la verdad que ataca, sino la verdad que libera. Y en una familia, la verdad es fundamental. Esto me dolió. No supe manejar esta situación. Fallé, pero quiero repararlo. Necesito tu ayuda. Actué desde el enojo, no desde mis valores. No supe escucharte. No entendí tu punto. Perdóname por cómo te hice sentir. La verdad es incómoda, sí. Pero es el inicio de la sanación. El silencio sostiene la apariencia. La verdad sostiene la unión. Cuando una familia aprende a decir lo que siente sin destruir, empieza realmente a sanar. Los principios se demuestran especialmente en la crisis. Cuando un miembro de la familia se equivoca, cuando alguien falla o cuando ocurre algo inesperado, es común reaccionar con impulsos, críticas, juicios, gritos, culpa, castigos emocionales, distancias, silencios prolongados. Pero una familia basada en principios tiene otra forma de responder, no reacciona desde la emoción, responde desde el valor. Si el principio es la paciencia, no importa cuán grande sea la presión, se actúa con calma. Si el principio es la honestidad, no importa cuán difícil sea la conversación, se elige decir la verdad. Si el principio es la lealtad, no importa cuán complicado se ponga el panorama, la familia no abandona. Si el principio es la responsabilidad, no importa quién sea el afectado, cada uno asume su parte sin victimizarse. Y aquí ocurre algo poderoso, la familia empieza a confiar no porque todo sea perfecto, sino porque sabe que los principios no cambian dependiendo del estado de ánimo del día. El hogar se vuelve estable. El hogar se vuelve predecible. El hogar se vuelve seguro. 3. Cómo sanar dinámicas familiares dañadas con la sabiduría estoica. Toda familia tiene heridas.
Heridas generacionales, emocionales, históricas. Algunas se heredan, otras se crean. Lo importante es esto, las heridas no son un destino. Son un punto de partida. Los estoicos tenían 3 herramientas claves para sanar vínculos: perspectiva, responsabilidad interna y propósito. Perspectiva, ver la situación como realmente es, no como la emoción la narra. Cuando ocurre un conflicto, la mente crea historias: siempre haces lo mismo, nunca te importo, tú tienes la culpa, yo soy el que siempre cede, tú no entiendes. Pero la mayoría de esas frases son reacciones emocionales, no verdades. La perspectiva estoica consiste en ver el conflicto con distancia mental. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué parte es emoción y qué parte es hecho? ¿Qué estoy interpretando? ¿Qué está interpretando la otra persona? ¿Qué es un patrón y qué es un episodio aislado? La distancia entre tú y la emoción es el espacio donde aparece la sabiduría. Responsabilidad interna, no controlar al otro, solo controlar tu parte. Aquí está uno de los principios más transformadores: tu familia cambia cuando tú cambias tu respuesta. No cuando intentas cambiar a los demás. No cuando exiges. No cuando impones. No cuando manipulas. Tu poder está solo en cómo respondes, cómo hablas, cómo escuchas, cómo corriges, cómo actúas, cómo te comportas cuando te hieren, cómo gestionas tu impulso, cómo estabilizas el ambiente. Si tú cambias tu estilo emocional, el ambiente del hogar cambia. Y cuando el ambiente cambia, los demás responden diferente. Propósito: decidir qué tipo de hogar están construyendo. Toda familia debe responder esta pregunta: ¿qué tipo de hogar queremos ser? ¿Uno que se destruye por cualquier problema o uno que se une más cuando surgen problemas? ¿Uno donde la emoción gobierna o uno donde gobiernan los valores? ¿Uno donde gana el orgullo o uno donde gana la madurez? Sin un propósito familiar, los conflictos se vuelven luchas de ego. Con un propósito familiar, los conflictos se vuelven desafíos compartidos. 4. Cómo guiar a la familia en momentos donde todos están emocionalmente agotados. Hay días donde nadie está bien, tu pareja está cansada, tus hijos están irritables, tus padres están tensos, tú mismo estás agotado emocionalmente. Esos días son peligrosos, porque un pequeño comentario puede desencadenar un conflicto innecesario. Aquí entra otro principio estoico esencial: la pausa es más poderosa que la reacción. En momentos de tensión, se respira. Se detiene la discusión. Se pospone la conversación. Se invita a calmar el ambiente. Se retoma el tema después, con claridad mental. La familia no se destruye por el conflicto, sino por la incapacidad de hacer una pausa a tiempo. Epicteto lo decía claro: nadie puede herirte sin tu consentimiento. Y Marco Aurelio añadía: elige no ser perturbado. En momentos de tensión, tu liderazgo emocional salva a tu familia. 5. El liderazgo moral: convertirte en el referente silencioso de tu hogar. Cada familia tiene un líder emocional. No es necesariamente el mayor, ni el padre, ni la madre. Es la persona que observa antes de hablar, mantiene la calma cuando todos la pierden, escucha antes de responder, guía sin imponer, actúa desde la racionalidad, cuida el ambiente emocional, corrige sin humillar, inspira sin obligar. Ese líder eres tú. No porque seas perfecto, sino porque has decidido ser la raíz firme del árbol, el faro en medio de la tormenta. La persona que sostiene los principios cuando los demás están demasiado cansados o demasiado heridos para sostenerlos. Cada familia necesita un pilar. Una fuerza central. Un ejemplo vivo. Y ese trabajo, aunque pesado, es también el más honorable. 6. Cómo sostener una cultura familiar de principios a largo plazo. Aquí está la clave final: los principios no se declaran, se protegen. Se mantienen con paciencia. Se corrigen cuando se debilitan. Se recuerdan cuando se olvidan. Se reafirman cuando alguien duda. Se fortalecen cuando alguien falla. No te frustres si los cambios son lentos. Una familia no cambia de noche a la mañana. Pero cambia. Como una planta que crece en silencio. Como un árbol que se fortalece desde sus raíces. Como un hogar que,
ladrillo a ladrillo, reconstruye su propia historia. Lo importante es que nunca dejes de liderar con tu ejemplo. Porque tarde o temprano, la familia sigue al miembro más coherente. Siempre. Una familia guiada por principios puede sobrevivir cualquier tormenta. La verdadera fuerza de una familia no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de volver a unirse después de cada caída. Una familia basada en principios, perdona sin rencor, dialoga sin destruir, corrige sin humillar, avanza sin olvidar lo aprendido, y se convierte en un refugio, no en una carga. El estoicismo no te promete una vida sin conflictos. Te promete una vida donde tú puedas sostener a tu familia con sabiduría, templanza, fortaleza y equilibrio. Te promete paz interior incluso cuando tu hogar esté en proceso de reconstrucción. Y te promete que, si lideras con el ejemplo, tu familia encontrará su propio camino hacia la virtud. Porque las palabras inspiran un momento, pero el ejemplo transforma generaciones. Recuerda, si este mensaje resonó contigo, si quieres seguir aprendiendo cómo construir un hogar sólido, consciente y guiado por principios, te invito a suscribirte y ser parte de esta comunidad donde exploramos filosofía, crecimiento personal, estoicismo aplicado a la vida diaria y el arte de crear relaciones sanas. Aquí encontrarás herramientas, reflexiones y guiones que pueden transformar no solo tu vida, sino la de tu familia completa. Da el siguiente paso. Construyamos juntos hogares más sabios.